Cadena Internacional presenta. Muy buenas tardes. Estamos muy contentos, como siempre lo digo y no me cansaré nunca de decirlo. Estamos muy agradecidos con Dios y con la vida de poder continuar con estas historias maravillosas de vida que han ido dando paso a que las personas vayan conociendo un poquito más allá de lo que es el éxito de un ser humano, pero desde el fondo, desde su naturaleza, ¿no? Y hoy nos acompaña, estamos muy agradecidos con el diputado Arturo Huicochea. Soy mala diciendo los apellidos, pero bienvenido, Arturo. Muchas gracias a todos, buenas tardes, y pues yo aquí listo para poder platicar. Yo no sé si puedo hablar del éxito, pero sí puedo hablar del esfuerzo. Mira, Arturo, es muy importante que te haga un comentario. Nosotros, en la trayectoria que tenemos ya casi 5 años, haciendo entrevistas muy importantes a personalidades de la industria, de la cultura y a grandes empresarios de México, pocos han sido los que están metidos directamente en la política, ¿no? Porque, bueno, la verdad, desafortunadamente en nuestro país no todos lo merecen, ¿no? No todos merecen un homenaje, un reconocimiento. Pero saber de tus iniciativas, saber lo que yo he sabido de ti, de tu trayectoria, de tu forma empática de querer a México y de querer las cosas realmente con una legitimidad que pocas veces se ve, es admirable y por eso estás aquí con nosotros. Pero queremos conocer al Arturo de niño. A ver, platícanos. Muchas gracias. Pues hace muchísimos años de eso, entonces voy a tratar de acordarme. Yo nací en un pueblo del Estado de México que se llama Metepec. Ahora un poco más famoso, es una ciudad contigua a la capital, a la ciudad de Toluca. Eso es un lugar que vivimos allá cerca de más de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Vivimos a una gran altura, hace mucho frío, es un pueblo húmedo. Fue durante muchos años el mayor productor, era el granero de México, se le llamaba esos valles donde ahora hay grandes y enormes fraccionamientos. Estamos a la sombra, estamos en las faldas, en las raíces del Nevado de Toluca. Y es un privilegio porque pues además vivimos en el bosque. Tuve una infancia muy feliz, tuve una infancia muy campirana de vivir cerca de los ranchos, cerca de las vacas, de jugar en las zanjas, y al mismo tiempo me tocó ver el proceso de crecimiento del desarrollo urbano de esa zona metropolitana de lo que es hoy Toluca, Metepec y municipios aledaños. Y ahí me formé, estudié toda mi vida en escuelas orgullosamente públicas, estudié en una escuela muy cercana a mi domicilio, como se estilaba en aquella época, así la secundaria, la prepa. Estudié en la Universidad Autónoma del Estado de México, estudié la licenciatura en Ciencias Políticas de Administración Pública, y después tuve oportunidad de hacer estudios fuera del país. Estuve un tiempo viviendo en París y allá estudié alguna maestría en el Instituto Internacional de Administración Pública. Ya te nos fuiste de corredito. Hablábamos del niño, tienes razón. Hijo menor de 3. Hijo menor de 3 hermanos. Mis padres, digamos, migrantes, venían de Morelos. Yo llegué a vivir en un fraccionamiento a donde todas las personas que iban a vivir, venían de fuera. Estábamos en Toluca, pero todas las personas, había personas de Aguascalientes, había personas de Tamaulipas, había amigos de Nuevo León, y entonces fueron familias que hicimos una comunidad muy bonita, una nueva comunidad, llamémosla así, cosmopolita, de gente venida de todos lados. Justamente era en un suburbio, nadie era de Toluca. Infancia muy feliz, Una infancia muy feliz, muy divertida. Una infancia tipo, cuando yo, siendo niño alguna vez, que me enfermé, mi papá me obligó a leer un libro y era la historia de Tom Sawyer. Y cuando lo empecé a leer, me gustó muchísimo porque yo sentía que se parecía mucho a mi infancia. Era así de divertido, así de aventurero, así de inventar cosas, así de jugar mucho con la imaginación y mucho con la naturaleza y mucho tiempo en la calle. ¿Cómo puede? Y esto me lleva a una pregunta. ¿Qué consejo puedes dar como padre, pero como padre, tu padre, para que un hijo se exprese hoy de que sabes que mi infancia fue muy feliz? ¿Qué te dieron? Pues yo creo que me dieron muchos abrazos, muchos besos, mucho cariño. Recuerdo a mi papá y a mi mamá siendo cariñosos conmigo. No recuerdo, yo creo que nunca ocurrió que me regañaran drásticamente. Jamás me pegaron, nunca me tocaron.
Entonces yo pensaría, en todo caso, ahora que tengo hijos, yo creo que un consejo, ya que me permites formularlo, no por mi ejemplo, sí por el de mis padres, es abrazar y querer mucho a los niños. Eso nos da a las personas en etapas tempranas de la edad mucha seguridad de nosotros mismos, mucha confianza en nuestras capacidades. A mí me parece que lo que tenemos que transmitirle a los niños es confianza en sí mismos. Lo demás, ellos son alegres por naturaleza. Darle valor a lo que vale, ¿no? Darle el peso y la enseñanza de que pues, lo material es algo que va a venir y se va a ir, ¿no? Y el valor de la familia, que se ha ido perdiendo horriblemente en estas épocas, que nos hemos hecho un poquito más materiales, ¿no? Hay gente muy vacía, porque hay gente vacía que cree que se va a llenar con llegar a tener un reconocimiento o poder o cosas así, y realmente no, lo importante es la familia, ¿no? Es el núcleo, es estar contentos desde adentro, ¿no? Es la parte que tú la transmites muy bien. Pues muchas gracias. Yo lo que siempre he pensado es que la felicidad no es un lugar, no es un destino, no es un momento en particular, no es un objetivo específico. Creo que la felicidad, más que ser un destino, un punto de llegada, la felicidad es un modo de viajar. Es como tomas la vida. La felicidad llega todos los días. Yo creo que haciendo lo que uno quiere todos los días, pues inevitablemente seremos felices. También creo que la felicidad es intermitente, es por momentos. No, por supuesto. Pero de eso se trata la vida, de encontrar esos momentos de felicidad. Así lo pienso. Y demostrar la vida como es a los hijos, ¿no? Decirles, oye, no, bueno, nadie es feliz eternamente, que bueno fuera. Claro. Ni nadie es perfecto, ¿no? Seguro. Una frase que te hayan dicho de pequeño, que te haya impactado mucho para ser el hombre que eres ahora. Sí, bueno, hay alguna que recuerdo. Mi papá nunca me la dijo así, pero yo siempre la recuerdo con palabras altisonantes. Yo la recuerdo así, mi papá no me la dijo así. Más bien, en todo caso, lo que recuerdo de la infancia mucho es la insistencia de mi papá siempre por hacernos la plática, por platicar con nosotros. Y en esa plática obligarnos a pensar. Recuerdo alguna vez que le dije a mi papá, papá, estoy aburrido. Y entonces me contestó, desabúrrete. Me parece que esos espacios en los que creemos que tener contentos a los niños es un entretenimiento. Y eso es un error. Aburrirse para un niño es muy importante porque empieza a hacer sus diálogos interiores. Empieza a imaginar, empieza a cuestionarse, empieza a hablar consigo mismo. Y cuando una persona es capaz de estar contenta, de estar satisfecha en un aparente momento de soledad, me parece que después de eso es capaz de cualquier cosa. También hay que enfrentarlos a los niños a la vida tal como es, ¿no? O sea, porque luego pintarle la vida color de rosa tampoco es lo más positivo. Correcto. ¿No? De acuerdo. Bueno, entonces, te crías en una infancia muy feliz. Sí. Continúas tus estudios. Sí, como era un niño muy feliz, era un niño muy relajiento, me portaba muy mal en la escuela, pero perdón que lo comente, pero no mentiría si digo que además era muy buen estudiante. Entonces, les cae muy bien a los maestros y les costaba mucho trabajo regañarme. Aunque también me imagino que los desesperaba porque hacía que el grupo, los compañeros se inquietaran y hiciéramos muchas cosas. Además, en el lugar donde yo vivía, que se llama el fraccionamiento Pilares, en ese momento te decía, semiurbano. Entonces, para ir a la escuela atravesaba una milpa y un campo grande, caminando. Me iba a veces en bicicleta, muchas veces caminando. Entonces nuestros juegos nos eran un poco salvajes y jugábamos a aventarnos piedras y jugábamos a sacar, era una escuela pública, pero muy grande y con mucho campo. Entonces, en época de lluvia había culebras y en la época de secas andábamos rescatando topos y haciendo cosas que imagino que hoy es casi salvaje, o si vemos a un niño con un animal de esos en las manos, cuidado, nos alarmamos todos. El recuerdo pues más maravilloso de tu infancia, ¿cuál sería? El más bonito de mi infancia fue cuando con unos amigos construimos una casa en un árbol, así como en los cuentos, y ahí nos quedábamos a dormir. Teníamos 9, 10 años de edad, y en estas épocas de junio, julio, nos quedábamos a dormir en esa casita que habíamos construido en el árbol. 4 o 5 amigos que la construimos, a veces unos, a veces otros, yo casi siempre. Ahí pasábamos las noches de las vacaciones durmiendo, pues el árbol era un árbol que estaba en la calle.
Y ahí dormíamos trepados, dormíamos muy contentos, y además es una zona muy húmeda, de altísima precipitación pluvial, que hay unos aguaceros espantosos, relámpagos, truenos. Y yo no sé por qué no lo permitían, porque se supone que suelen caer rayos sobre los árboles. Pues nosotros dormíamos ahí, y esa etapa de mi vida es de las épocas más felices que tuve. ¿Y el más difícil? Muy buena pregunta, lo pienso muy poco. ¿Cuál el más difícil? El momento más difícil vino mucho después. Mucho después, ya siendo yo adulto, más que la muerte, me dolió mucho algún proceso degenerativo de una enfermedad que tuvo mi mamá. Entonces, los primeros episodios, esos fueron los momentos más difíciles. Pero bueno, seguramente fui un privilegiado porque eso me ocurrió siendo adulto. De niño, realmente las cosas más difíciles fue, no sé, alguna vez que haya mentido y me sorprendieron. Ya me acordé de una que me dio mucha vergüenza. Me dio mucha vergüenza, era niño también, y fui con mi mamá en Toluca a la Comercial Mexicana. Y entonces me robé un libro. Me robé un libro porque mi mamá, pues en esos momentos la economía seguramente en la casa no estaba bien, o no sé si no estaba bien, pero yo la sentía preocupada por el precio, no sé qué había comprado, del jamón, de la despensa, y estaba un poco preocupada. Entonces me parecía francamente tonto pedirle que me comprara un libro que encontré ahí. Y entonces hice algo más tonto, que fue robármelo. Y cuando estábamos en la caja, me sorprendieron. Me habían visto, obviamente, y entonces vino alguien de seguridad, y me dio mucha vergüenza que mi mamá lo viera y que mi mamá se apenara como se tuvo que apenar. Hoy ese libro está así en mi biblioteca en la casa, y es una de mis joyas más preciadas. Ese fue quizá el momento más feo que recuerdo en mi infancia, no sé, tendría unos 10, 12 años más o menos. Y nunca lo había platicado en público, Sin embargo, ni en privado. Yo creo que eso deja mucha enseñanza. Pues, porque un niño a veces tiene que ir aprendiendo así también. Digo, porque los padres hacen un esfuerzo sobrehumano, o hacemos un esfuerzo a veces interesante por querer que nuestros hijos, transmitirles a nuestros hijos los valores, las enseñanzas, los principios. Pero pues un niño es un niño es inocente, un niño a veces no mide. Pero te apuesta que después de que te sucedió esa vergüenza tan grande, jamás lo volviste a hacer, ¿no? No, aprendí a robármelo sin que me cacharan, por supuesto. No es cierto, por supuesto que es una mala broma. No lo volví a hacer, y no sabes las ocasiones la cantidad de ocasiones, yo creo que todos los días, en algún momento, esa experiencia desagradable vuelve a mi mente. Pues sí, porque persigue, porque son cosas que van dejando huella en uno. Sí. Y es lo que nos va formando, Arturo. Y es algo que jamás, que esa era mi obsesión, pude borrar de la mente de mi mamá. Con el amor inmenso que seguramente me tuvo, que evidentemente me tenía, pues por supuesto me perdonó. Pero yo nunca lo sobrepasé esa situación, y creo que está bien no haberlo superado en el sentido de que no me importara. Siempre me ha importado, y me parece que fue una lección, pues sí, muy importante en mi vida. Tanto amor que recibiste en tu vida, y que bueno, yo creo que has seguido recibiendo, han hecho de ti una persona muy sensible. Entonces yo puedo permitirme, atreverme a lo mejor a adelantarme a pensar que por eso también tu interés por el entorno. ¿Cómo es que después de que tú haces estos estudios, qué estudiaste? Desde que estudié, ya en la universidad estudié ciencias políticas, y después hice alguna maestría en administración pública, y luego otra en cuestiones de comunicación. Pero a mí me surgió esta locura, no sabré decir cuándo, pero yo desde muy chico sabía que quería meterme a estas cosas. Defíneme estas cosas. A las cuestiones de carácter público. ¿Por qué? Porque tenía ideas hace muchísimos años, en la televisión nacional había un gran escritor que fue Luis Espota. Conducía por las noches, muy noche, un programa de televisión en Canal 13. Y ese programa, que pues era un programa para adultos y salía como a las 9, 10 de la noche, mi papá lo veía, y yo, como en la casa había una sola televisión y la televisión estaba en la recámara de mi hermano y yo, pues cuando mi papá quería ver algún programa, digamos, para adultos, pues no lo recetábamos nosotros o nos quedábamos dormidos. En particular, él transmitió una serie maravillosa de televisión sobre la Segunda Guerra Mundial y demás. Pero lo que a mí me fascinaba eran los comentarios que Luis Espota hacía antes y después.
Y por esos días o tiempo después me encontré en el librero de mi papá o ahí en el buró tirado un libro de Luis Espota y entonces me interesé mucho en saber quién había sido él y me llamó muchísimo la atención que él tenía 17, 18, 19 años y fue el coordinador general de la campaña electoral en su momento del presidente Adolfo López Mateos. Entonces dije, ¿cómo puede ser un hombre tan inteligente y tan sabio, en mi opinión, y tan ameno y tan brillante, estar metido en cuestiones de gobierno y de política? Entonces fue Luis Espota un poco esa especie de guía espiritual, de ícono que tomé pues, siendo muy chavito, y desde entonces eso me gustó mucho. A partir de entonces en la escuela, cuando había que hacer algún trabajo, yo siempre traía algo de carácter público, ¿no? Algo tenía que ver con la comunidad, algo tenía que ver con los servicios públicos. Me fui metiendo a eso pues de manera casi natural. Porque no tenías una buena opinión de lo que era dedicarse a eso hasta que lo viste a través de una persona que era admirable. Así es. Eso es maravilloso. Yo diría que incluso, como era muy chico, pues ni tenía opinión, ni buena ni mala. Pero eso me fue interesando. Yo no sé si estaba bien o mal, pero lo que sí decía, yo quiero hacer algo así. Entonces todo estaba combinado. Yo no lo sabía. Hasta después me enteré que ese señor en la televisión, en esa época, pues 1973, 74, 75 quizá, en ese momento él ya era un gran escritor muy consolidado por ser de un programa de televisión. Ya había sido muchas cosas. Todo eso lo fui descubriendo después. Pero, a ver, yo me quiero dedicar a eso. O sea, yo quiero hacer lo que ese señor hace. Yo quiero conocer todo lo que él conoce. Y además te digo que era una serie de televisión. Entonces él hacía un comentario y después pasaba a la serie de televisión y al final él cerraba con un comentario. Pero la serie misma era la vida de una familia judía en el Holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces para mí eso fue un descubrimiento de muchas cosas sobre la naturaleza humana, sobre la guerra, pero también sobre la paz, sobre el amor filial y sobre el amor carnal, sobre lo peor de la naturaleza humana, la ambición, el poder, la traición, pero al mismo tiempo lo mejor, la solidaridad, la confianza, el trabajo. Me dejó muy marcado. ¿Qué opinas del poder? El poder es una cosa maravillosa, ¿Y de la apasionante. Es quizá la más lamentable de las expresiones de la naturaleza humana. ¿Qué opinas de los políticos? Los políticos somos, podría decir ahora que soy diputado, los políticos somos un mal necesario. Una sociedad, la que sea, en la historia mundial, es lo que es, para bien o para mal, gracias a o por culpa de la gente dedicada a la política. Eso es una parte, pero ¿qué opinas de la parte que nos corresponde a nosotros como pueblo? A eso ¿Estamos iba. o no estamos comprometidos? A eso iba, es que el ser humano, hace muchísimos años lo dijo algún filósofo griego, el ser humano es por naturaleza un animal político, es un ser político. Todos somos políticos. Es muy reciente, tiene 50 años, 60, cuando mucho tiene 100 años, que en el mundo existen, llamémosle así, los políticos profesionales. Lo normal, y sería muy bueno que regresáramos a eso, es que la gente es gente normal, como tú que eres conductora, los amigos que pueden conducir un vehículo, las personas que tienen una empresa, el que tiene un oficio. Nada más que para vivir en comunidad tienen que ponerse de acuerdo. Y ese proceso de ponerse de acuerdo para vivir en comunidad, eso es la política. Entonces, es muy reciente esta invención, es una invención del siglo XX, que haya políticos profesionales. Repite eso, porque yo creo que necesitamos en este país, muchos de los mexicanos, saber que tenemos que comprometernos. México necesita de todos los mexicanos y México no necesita muchos políticos, pero México necesita mucha política. Tenemos que hacer política todos para que las cosas vayan bien. En el momento que México está viviendo hoy, tan interesante, tan complejo, tan apasionante, lo que México necesita es mucha política. No muchos políticos, no estoy hablando de burócratas, de estos señores de camisa blanca y corbata oscura y demás, no, eso no. Lo que sí necesitamos es que la comunidad se active, que la comunidad dialogue, que tomemos decisiones colectivas. Que no permitamos que las cosas malas se reproduzcan y que no nos engañemos
ante aparentes posiciones momentáneas, coyunturales y ventajosas. Que seamos comunidad. Es un problema grande no darle vuelta a la página, no decir, sí. Es que yo soy PAN, yo soy PRI, yo soy Morena, ¿no? Entonces estamos divididos, no todos somos México. ¿Qué opinas de lo que está sucediendo en este momento? En este momento. Yo veo muy bien que en general todos los partidos políticos y los políticos en general sin partido le están dando muy bien la vuelta a la página. Decir, hace 15 días hubo una elección. No hay calles tomadas, no hay manifestaciones, no hay expresiones de violencia, no hay organismos tomados por partidos o por políticos que perdieron, no hay agresividad, no tanta en las expresiones públicas de los políticos. Hay una especie de letargo, pero ese letargo también estamos dándole la vuelta a la página a todos. Lo electoral ya pasó. Subestimamos al país a lo mejor todos cuando teníamos la incertidumbre, ¿no? De decir qué va a suceder. O muchos, pues ustedes no, pero a lo mejor muchos del pueblo sí teníamos pues un poquito de sí, miedo. Sí, claro. Ahora estamos dando vuelta a la página en una calma, en una curiosa calma. O sea, lo difícil apenas está por empezar, ¿eh? O sea, tampoco estoy diciendo que este estado de ánimo va a prevalecer. Lo que digo es que por lo pronto ha habido una reacción muy positiva de los políticos en lo general, particularmente y sobre todo de los que perdieron. Se han portado con nobleza. ¿Qué tenemos los que hacer? Ganaron han hecho su parte también hasta cierto punto. Pero lo complicado viene más adelante. Para ahorita que prevalezca, julio. ¿Qué hacemos? Que tu idea de que para que prevalezca, ¿qué primero, debemos de hacer? Primero, prudencia de todos. Sí. Prudencia. Mucho cuidado con los adjetivos que utilizamos. Pero al mismo tiempo claridad. Es decir, no podemos tampoco obviar las cosas. Es decir, no en el ánimo de que no haya polémica quedarnos callados. Eso no. México acaba de vivir un proceso electoral excepcional. Mucha gente que tradicionalmente no votaba, hoy votó. ¡Qué bueno! Esas personas tienen hoy una conciencia crítica que antes no tenían. Eso es lo más rico del proceso electoral, eso hay que mantenerlo. Hay que rescatar lo bueno. Hay que rescatarlo, eso que es centralmente lo bueno. Pero ¿qué significa rescatarlo? Que esas personas, así como expresaron, unos opinan que su descontento, otros opinan que su convencimiento, otros creen que siguieron una ola, lo que haya sido, que esas personas no pierdan su capacidad de expresión. Es decir, que así como votaron, revisen, se informen, critiquen. Ojo, la crítica no es mala, la crítica es muy buena, lo ha sido siempre y es muy necesaria. Es necesario. Criticar sin ser criticones, ahí es donde digo prudencia, moderación en el uso de adjetivos. Una cosa es señalar algo que está mal hecho y otra cosa es ofender a quien lo hizo. Parecen lo mismo y no lo son. Y del lado del gobierno, del lado de las autoridades, del lado de los políticos, también se necesita honestidad y claridad en las cosas que están haciendo y diciendo. ¿Qué es lo único que veo ahorita que me preocupa un poco? Que ahora resulta que el partido político ganador, Morena, ahora resulta que es intocable a la crítica. Cuidado, eso no está bien. Eso no es bueno. No es bueno ni para Morena, y mucho menos para México. Esa es la parte donde creo que hay que ser prudentes. Como tampoco estaría bien, por fortuna no está ocurriendo, un ataque agresivo, despiadado y francamente absurdo de todos los que perdieron. Recordemos, aunque la victoria de Morena fue aplastante, la suma de todos los perdedores es superior a esa mayoría. Y sobre todo porque hay una responsabilidad muy grande en las personas que ejercen el poder, los que están a cargo de la administración de los recursos y de dar un ejemplo, porque eso permea para abajo, ¿no? Entonces, si tú estás atacando y continúas y no das la vuelta a la página, como hace rato decíamos, y entonces eres intocable, pues vas a inyectar eso en el pueblo y lo último que ocupamos son odios o rivalidades. Necesitamos ser cadenas de hermandad, ¿no? Yo creo que hay que entender el momento que estamos viviendo. El momento que estamos viviendo no se refiere solo a la elección.
Desde hace algunos años, particularmente en este sexenio, el país entró en un proceso de veras de transformación muy profunda, muy, muy profunda. Tan profunda, pero la tenemos tan cerca que no nos hemos dado cuenta totalmente de la profundidad de los cambios que estamos viviendo y que estamos haciendo. México, pienso yo, está viviendo algo que se llama una crisis evolutiva, le llaman. Qué bueno. Qué bueno, pero déjame darme a entender, porque las crisis evolutivas son muy complicadas. La crisis evolutiva es, por ejemplo, la adolescencia. En los seres vivos, el concepto de crisis evolutiva existe. Cuando la oruga se transforma en mariposa, es una crisis evolutiva lo que ese ser vive. Nos va a doler, nos está doliendo, duele, pero nos va a gustar. Crecer duele. Así es. Cuando un bebé le están haciendo los dientes a un niño, las muelas al surgir van rompiendo el hueso de la mandíbula, van abriendo la encía y por lo tanto el niño sufre, le da temperatura, llora, y vamos los padres con el doctor, por favor doctor, que no sufra. Pues tiene que vivirlo, es una crisis evolutiva, pero después de la crisis el niño está mejor armado para la vida y todos estamos felices. Entonces se ríe y le ves los dos dientitos y dices, ¡qué maravilla! Y ya se te olvidó la terrible noche que te hizo pasar. México eso está viviendo en ese proceso de crisis evolutiva, de un gran cambio positivo para México. La mala suerte fue que en ese momento hubo un proceso electoral. Entonces la gente votó en medio de la crisis evolutiva. Pero las decisiones que hace pocos años se tomaron, las transformaciones que se hicieron, las reformas que se aprobaron, son sumamente buenas para el futuro de México. Son el origen de la crisis, por eso la gente está descontenta. Es como el niño, no sabe qué tiene, lo único que sabe es que ya no quiere esto. Así nos pasó. Lo que decíamos, el adolescente le duele algo, pero pero no lo entiende. Está madurando. Papá, no sé por qué, pero quiero llorar. Me comiste una pregunta, yo te iba a preguntar tu pronóstico, pero ya veo que es bastante bueno. Va a ser muy bueno. México en serio está en una plataforma de despegue. A México le va a ir muy bien. Siempre y cuando, porque no todo es gratis, siempre y cuando esa sociedad, esos amigos que nos ven en la radio, en la televisión, en las redes sociales, esos que leen tu revista, todos ellos, todos nosotros que nos hacen favor de acompañar en el estudio, si todos nosotros asumimos nuestra responsabilidad de ser críticos, analíticos y críticos, con prudencia, con mesura, bajándole de volumen a los adjetivos, cuidando no agredir, pero no por no agredir dejar de señalar, con claridad. Es parte del compromiso social, ¿no? Totalmente. No nada más opines, comprométete con tu país. Correcto. No has comido. Y esto es muy importante. Venimos de una sesión. Sí. Donde presentaste una iniciativa que me puedes dar el nombre de la iniciativa y esto me llena de orgullo haber estado ahí. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarme. El día de hoy presenté una iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social para reformar 2 artículos de la Ley del Seguro Social. Déjame platicarla como llegó a mí. Un padre de familia, nació su segundo hijo, ambos, la pareja, trabajaban, pero él en su empleo no tenía seguridad social, su esposa sí. Al nacer el segundo hijo deciden que ella vaya a criar al niño al menos unos meses y deja de trabajar. Él va con su niño mayor, de 1 o 2 años quizá, a llevarlo a la guardería del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para inscribirlo. Y entonces le dijeron en la guardería, como usted no está divorciado, como no tiene, por tanto, la patria potestad del niño, la custodia, y como usted no cabe en los supuestos que la ley prevé, no podemos inscribir al niño. Entonces, grave problema para el niño, para el papá, para la esposa y para el bebé. Acudieron ante las autoridades, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia toma el caso y dice, cuidado, este tipo de decisiones lo que están haciendo es contradecir el principio constitucional de que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley, contradiciendo otro principio constitucional que dice que en México uno de los valores más importantes es el libre desarrollo de la personalidad de los niños, en general de todos, pero en este caso la protección de la niñez. Y también va en contra de un derecho que tenemos los mexicanos a la seguridad social. Entonces, oye, dice la institución en este caso, bueno, estoy de acuerdo, pero la ley dice eso. Entonces, ¿qué planteé hoy?
quitemos eso de la ley, modifiquemos esa de la ley para que esa persona y millones de familias en condiciones similares puedan estar en posibilidades de inscribir a sus hijos en una guardería. Y eso ayude al niño, ayude a la señora que como tú, como tantas mujeres, pues tienen la decisión libre de dedicarse a criar a sus hijos, y qué padre y qué bonito que así sea, pero hay tantas otras que independientemente de eso, sin dejar de hacer eso, además se quieren desarrollar profesionalmente o en un oficio. O lo necesitan o lo desean, lo cual es igualmente importante. Hay una cantidad muy grande de niños ¿Sí? que tienen que dejar en sus casas. Eso lo hablaste tú ahora, ¿no? Sí. Porque no existe este tipo de propuestas ni Sí. este tipo de reformas. Así es. Tú hoy dijiste algo que a mí la verdad, cuando lo dijiste yo sí empecé a llorar. Me dio mal, pero yo ahí estaba llorando. Y dijiste, hagamos pues lo que la nobleza obliga, ¿no? Y fuiste muy conciso en lo que estabas diciendo, porque lo realmente lo estabas sintiendo. Yo creo Necesitamos políticos que sientan realmente, que se comprometan. Y los hay. Déjame darte... La buena noticia es que los hay. Sí los hay, pero Tenemos ojalá y fueran todos. Sí, los hay, incluso diría, y los hay en mayoría. Y te dirá también, qué fortuna. los hay, y sí, es una fortuna, y los hay en todos los partidos políticos. Los mexicanos somos un poco dramáticos y nos autocriticamos de más. Sí hay que revisarse críticamente uno mismo, pero también hay que valorarnos. Déjame darte un dato, espero ser muy breve. Desde 1997 hasta la elección desde hace 15 días, ningún partido político hasta ahorita, en todo este periodo, había logrado tener la mayoría en el Congreso como lo tendrá Morena. Ninguno. Pero déjame decirte, algo que la gente no sabe, es que justamente este periodo de 1997 a 2018 ha sido el periodo más productivo en el Congreso de la Unión. Solo en estos años hubo tantas, incluso más reformas que todas las que había habido desde 1917 hasta 1997. Entonces, eso que dicen, que los diputados no hacen nada, que los senadores no hacen nada, que nunca se ponen de acuerdo, eso es mentira. Nos estamos Los comprometiendo datos, más. pues claro, pero además vamos bien. A mí me preocupa un poco el resultado electoral, no solo por que sea el PRI el que haya perdido de una manera tan aplastante. Lo que no me gusta mucho es que haya quedado ahora el Congreso con mayoría para el partido gobernante. No me gusta mucho, pero es una buena prueba para los mexicanos. Ahí tenemos un desafío muy interesante, porque la experiencia hasta ahorita, que el pueblo sabio había decidido no darle la mayoría a Zedillo, no darle la mayoría a Fox, no darle la mayoría a Calderón, no darle la mayoría a Peña Nieto, en esos 4 presidentes fueron donde hubo los cambios más trascendentes que ha habido en este país. Claro, porque eso es democracia, ¿no? Al final del día. Eso es democracia y eso es un sistema de equilibrio de poderes. Un poder ejecutivo fuerte, sí, pero un Congreso de la Unión que haga un freno y un contrapeso. Incluso el equilibrio, es en todo. Si no hay equilibrio, pues bueno, no sucede lo mejor a veces, pero hay que pensar positivamente. Pues ahora hemos decidido romper ese equilibrio, vamos a ver qué pasa, es un experimento, y creo que el desafío es, para quienes integren la siguiente legislatura, diputados y senadores, aunque haya la mayoría tan aplastante de Morena, exista la razón, la conciencia, la capacidad de argumentación para generar un equilibrio. ¿Qué opinas del presidente electo? Yo creo que el presidente electo lleva demasiados años siendo oposición. Lleva demasiados años acariciando el gran sueño de su vida. Y me preocupa, como a tantas personas que acarician tanto el sueño de su vida, que una vez que lo obtienen no saben para qué lo querían. Eso me preocupa. El presidente Andrés Manuel López Obrador lleva décadas queriendo ser presidente de la República. Ya llegó. ¿Y ahora? Llevamos 15 días. En sus primeras declaraciones hay una serie de contradicciones, decisiones que suenan bien, pero expresadas con una ligereza que están bien en un candidato. Incluso están bien en un presidente electo. Hasta está Hay bien. que esperar a diciembre, ¿Sabes? porque hay cosas que ya no están bien en un presidente en funciones.
Bueno, ayer hubo un disparate de alguien de sus colaboradores diciendo que el Papa había aceptado participar en unos foros y tuvo que salir el Vaticano a desmentirlo. Qué bueno que es un equipo de transición todavía. Imagínate el escándalo, el ridículo, la torpeza, porque hay gente con muy buena intención, pero con muy poca experiencia. Es que no podemos, eso es lo que me preocupa del presidente. Construir algo positivo sobre con bases que no nos van a servir, con mentiras, ¿no? O sea, es como querer hacer un castillo sobre la arena y pensar. A mí me preocupa, déjame decirte, soy muy aficionado a varios deportes. Uno de ellos es el alpinismo. Los alpinistas, seguramente lo hemos escuchado muchos, que es un deporte de alto riesgo, llega a haber quien muera. La mayoría de los que mueren no mueren al subir, mueren al bajar. Porque cuando van subiendo a la cima, hay una tensión vital que los mantiene vivos. Si revisáramos sus indicadores de deshidratación, pulsaciones por segundo, por minuto, etcétera, diríamos, ese señor está técnicamente muerto, pero ahí va porque hay algo en su cerebro que lo lleva a llegar arriba. Llega, está un rato y cuando empieza el descenso, sobreviene en él el cansancio, la fatiga, la deshidratación, etcétera, se descuida y ¡pum! Ahí viene la tragedia. Eso me preocupa. Que tuvimos un candidato alpinista tanto tiempo esforzándose por alcanzar a su sueño, que ahora que lo tenga, la mala noticia, señor, es que se tiene que quedar en la cima 6 años. Y que no es lo mismo ser, se dice en un dicho muy coloquial, no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿eh? No es lo mismo equivocarte con un desliz como el que ya comentaba, a hacerlo siendo el titular del Ejecutivo. Ahí hay que tener mucho cuidado. Dijo algo, yo tenía mucho miedo, la verdad, perdón. Pero dijo algo que a mí me dio esperanza. Claro. Ahí te va, que lo vi. Uh-huh. Y él dijo, claro, yo dije muchas cosas, muchas, pero estaba en campaña. Claro. Cuando se toma las riendas, o el toro por los cuernos, ¿no? Cuando ya tienes aquí la bandera puesta y el nombramiento, él lo dijo, es otra cosa. Claro. ¿No? Entonces, eso a mí me dio esperanza, porque yo siento que está poniendo sus piecitos ya sobre el piso, ¿no? Así es. Y está siendo a lo mejor bien asesorado, ¿no? Digo, también puede ser. Ya no escuché yo al arrebatado Andrés Manuel de las campañas, ¿no? Eso es bueno. Eso es bueno. Sí, ciertamente sí. O sea, hay que darle el beneficio de la duda. Que nos conviene. Además, nos conviene darle el beneficio de la duda. Ahora, lo que ha dejado ver, porque es un planteamiento de 50 medidas, todas suenan bien, más o menos, habrá que ver los detalles, pero en general todas suenan muy bien. Sin embargo, no obstante que suenan bien, y me queda claro que hay que darle el beneficio de la duda y hay que esperar, y en muchas de esas medidas hay que apoyar y hay que contribuir desde la parte que a muchos de nosotros nos corresponda para que el plan se lleve a la acción y realmente se ejecute. Eso sin duda. Pero ninguna de las 50 tiene la profundidad para pensar en lo que él decía siendo candidato de una cuarta transformación. Así como la independencia, así como la reforma, así como la revolución. Cuando uno ve una de las 50 dice, pues bajar el sueldo a los burócratas está bien, pero eso no es ni remotamente lo que hicieron los liberales del siglo XIX. Pues descentralizar las oficinas y llevarlas a los estados, suponiendo que ocurra, está bien, pero eso ni remotamente tiene que ver con los planteamientos de Morelos o la filosofía de Hidalgo, ni remotamente. O sea, yo lo que creo, lo entiendo porque estaba en campaña, hubo una venta desmedida, iba a decir exagerada, pero desmedida. Esa es la parte nada más que me preocupa un poco. ¿Qué hay que hacer? Como lo dije al inicio, revisarlo, analizarlo, abrir el espíritu. O sea, me queda claro, soy de un partido perdedor, abrir mi espíritu y ver las cosas de buena fe. Pero una cosa es la buena fe y otra cosa es la ingenuidad. Está bien reducir los salarios, está bien. ¿Y qué va a pasar con todos los servidores públicos que lo ven preocupado esa medida y que se van a defender ante la justicia laboral para que no se los baje? Van a ganar el conflicto laboral. Es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada, por eso digo, debe tener cuidado con la ligereza de lo que dijo y lo que hará a partir de diciembre.
Hubo un político expresidente español, Felipe González, que dijo: al gobernar pasas de la ética de los principios a la ética de las responsabilidades. Esa ojalá sea una reflexión que Andrés Manuel, donde quiera que esté disfrutando sus vacaciones, supongo que pagadas por su partido, porque él no tenía ingresos, pero bueno, pagadas por alguien, sea una reflexión que esté él haciendo en este momento. Yo quiero pensar que el presidente electo Andrés Manuel debe, como ser humano también, de sentir ese compromiso de que la mayoría de los mexicanos que votaron, hay que aclarar, no la mayoría de los mexicanos, pero la mayoría de los mexicanos sí, claro, que votaron están confiando en él. Sí. Entonces aquí el mensaje pues es nada más, estamos esperando cosas buenas, ¿no? Claro. Y irnos por ese lado humano. Claro. Algo que tú nos quieras decir para finalizar la entrevista, que ojalá y volvamos a tenerte aquí con nosotros. Pues primero darte las gracias, darle las gracias a quien haya aguantado hasta estos minutos de escucharme. Seguramente por escucharte y por verte cualquiera se quedaría horas, no es mi caso. Dar las gracias simplemente, decirles que veo un futuro promisorio y optimista para México, que depende nada más de nosotros, que el país está ante una gran oportunidad con lo que está viviendo y que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y agradecerte y reconocerte, Claudia, estos espacios y esta inquietud intelectual que tienes por acercarte con personas que a tu juicio, en mi caso creo que te equivocaste, pero seguramente nosotros no, son personas con las que vale la pena platicar y hacer públicas estas charlas tan interesantes que tú provocas. Que no me equivoco nunca. Muy bien. Y hoy lo reafirmé ahí. Qué bueno que me invitaste. Qué bueno que me invitaste a escucharte y a cambiar mi opinión sobre muchos políticos. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos. Y pues bueno, esta fue una más de las entrevistas maravillosas con las que contamos en la revista. Gracias. Muchas gracias a todos.